Mientras Dragón se alejaba, Aramaki y Yao regresaron a su entrenamiento sin dudarlo. La separación solo avivó su determinación. Querían fortalecerse, no solo por sí mismos, sino para el inevitable futuro en el que tendrían que valerse por sí mismos. Para Aramaki en particular, este impulso lo quemaba profundamente. Ya no quería ir a la zaga de Jack ni convertirse en una carga que necesitara protección constante. Si iba a caminar junto a Jack, debía ser capaz de asumir su propio peso y luchar sus propias batallas. Confiar únicamente en Jack era algo que se había prometido a sí mismo que nunca permitiría que volviera a suceder. Así, los días transcurrieron, y sus sesiones de entrenamiento se intensificaron. Ambos hicieron un uso intensivo del Haki en su entrenamiento, con cada golpe impregnado de armamento, mientras se esforzaban por perfeccionar su control. Jack, ya con una maestría superior, comenzó a centrarse en la precisión, aplicando Haki solo en zonas específicas de su cuerpo o arma, conservando energía y maximizando la efectividad. Este control deliberado le permitió comprender mejor cómo conceptualizar la siguiente etapa de maestría: el aspecto de emisión del Haki de armamento. Cada vez que su puño o espada chocaba con la defensa de Aramaki, se ponía a prueba, aprendiendo a liberar el Haki hacia afuera en lugar de mantenerlo confinado. Aramaki, por otro lado, creció en la lucha constante. Aunque su Haki aún era inferior al de Jack, el simple hecho de enfrentarse a alguien con una voluntad más fuerte y un control más preciso obligó a su espíritu a evolucionar. Cada golpe que bloqueaba, cada vez que sus defensas se rompían y cada vez que caía al suelo, se recuperaba, y su Haki se volvía más denso, más duro y más estable. Lentamente, iba acortando distancias. Las armas también se convirtieron en una extensión natural de su entrenamiento. Jack alternaba frecuentemente entre espada, pistola y rifle durante los entrenamientos, decidido no solo a perfeccionar su esgrima, sino también a mantener una puntería impecable. Quería que sus habilidades fueran completas y su adaptabilidad, incuestionable. Aramaki, mientras tanto, se esforzaba por dominar el uso fluido de los poderes de su fruta del diablo. No quería que sus habilidades fueran algo en lo que tuviera que pensar conscientemente en medio de una pelea. En cambio, trabajó incansablemente para integrarlas en sus movimientos, hasta que sus ramas, raíces y enredaderas respondieron con la misma naturalidad que el movimiento de un brazo o el paso de un pie. Poco a poco, sus cuerpos recordaron el trabajo del año anterior. Cada repetición grababa las lecciones más profundamente en su memoria muscular. Cada combate los acercaba a la lucha instintiva, donde la vacilación ya no existía. El entrenamiento que comenzó con esfuerzo y lucha se estaba convirtiendo en algo fluido, donde su Haki, sus armas y sus cuerpos se fusionaban. Lo que antes requería pensamiento consciente se había vuelto algo natural. Ya no eran solo dos chicos en busca de fuerza. Se estaban convirtiendo en guerreros, forjando su propio camino en un mundo que no exigía menos. Habían pasado 2 años desde la partida de Dragón, y Jack cumplía 11 años. En ese tiempo, tanto él como Aramaki habían experimentado cambios drásticos, aunque de maneras muy diferentes. El cuerpo de Jack había madurado a un ritmo descomunal. Su figura era imponente y sus músculos tan definidos que casi parecía un adulto en miniatura, parecido a Johnny Bravo, pero sin sus piernas tan delgadas. Su complexión era proporcionada, robusta y su presencia resultaba intimidante para alguien que aún se consideraba un niño. Aramaki, sin embargo, a pesar de ser 2 años mayor que Jack, aún conservaba la apariencia de un niño. Sus rasgos y su cuerpo se mantenían mucho más acordes con su edad real, lo que creaba un extraño contraste cada vez que se paraba junto a Jack, quien parecía mucho mayor. El año anterior, ambos habían decidido no quedarse más en el reino de Taya. Se dieron un plazo, 1 año, para finalizar los preparativos y abandonar la isla. Esa simple decisión cambió el ritmo de sus vidas. El entrenamiento se volvió más duro, implacable y mucho más peligroso. Ya no se trataba de un crecimiento constante, sino de superar todos los obstáculos posibles antes de zarpar. Jack y Aramaki se exigían tanto en las sesiones de entrenamiento que a veces se desplomaban de agotamiento, con el cuerpo maltratado, cortado y magullado hasta el punto de casi morir. Además de sus propios métodos, incluso empezaron a replicar las rutinas por las que Garp era famoso, añadiéndolas como castigo adicional a su entrenamiento diario. Jack, con su resistencia sobrenatural y el hecho de que nunca necesitaba dormir, tenía la ventaja del tiempo. Mientras Aramaki descansaba, Jack continuaba. La intensidad de su entrenamiento era completamente diferente, a menudo implicando hazañas que rozaban lo absurdo.
Meditaba mientras levantaba una roca del tamaño de una pequeña montaña, sosteniéndola sobre él como si desafiara a la gravedad a aplastarlo. Aramaki, mientras tanto, progresaba constantemente a su manera. Tras años de esfuerzo, finalmente pudo levantar la misma roca enorme con la que Jack había entrenado casualmente cuando se conocieron. Para Aramaki, ese logro fue uno de los hitos más gloriosos de su vida. El orgullo que sintió en ese momento lo impulsó a seguir persiguiendo a Jack, incluso sabiendo que tal vez nunca lo alcanzaría del todo. Su Aki también se había perfeccionado. Jack había alcanzado un nivel en el que tanto el armamento avanzado como la observación avanzada fluían de él con naturalidad. Su armamento no solo podía cubrir su cuerpo y armas, sino que también se extendía hacia afuera en ráfagas controladas, mientras que su observación se había agudizado lo suficiente como para proporcionarle destellos de visión del futuro en ocasiones. Gran parte de esto se debía a su brutal entrenamiento y a su don natural, pero también al talento heredado de Rox, cuyo monstruoso potencial en Aki parecía haberse integrado con el propio desarrollo de Jack. Aramaki, aunque menos versátil, también había logrado una sólida competencia en armamento avanzado, aunque su rendimiento e intensidad aún no alcanzaban el nivel considerado de primera categoría. 6. Donde Aramaki realmente brilló fue con su fruta del diablología. Para entonces, había aprendido a replicar casi todas las técnicas atribuidas a Hashirama en los cuentos antiguos, moldeando bosques, manipulando la vida vegetal e incluso creando ecosistemas vivos. Lo único que lo superaba era el legendario Buda de los 1000 brazos, una hazaña que requería resistencia y que aún no podía lograr. Desde la perspectiva de Jack, probablemente solo sería posible si Aramaki despertaba su fruta del diablo en el futuro. 2. Además del entrenamiento, también se dedicaron a construir su barco. Su punto de partida fue un galeón robado, desmantelado y reconstruido durante muchos meses. Con la fuerza bruta de Jack y la fruta del diablo de Aramaki, el barco se transformó en algo completamente único. Aramaki experimentó con innumerables tipos de madera hasta crear uno excepcionalmente duradero, capaz de resistir un golpe con toda la fuerza de Jack Shinaki. 3. Pieza a pieza, la nave se fue ensamblando, cada detalle se fue perfeccionando mediante ensayo y error. Jack solía trabajar en ella por las noches mientras Aramaki dormía, ya que nunca necesitaba descansar, lo que aceleró su progreso. Para cuando Jack cumplió 11 años, el barco ya estaba terminado. Se alzaba ante ellos como la encarnación de su arduo trabajo y determinación. Más de una semana antes, ya habían terminado de cargar suministros, armas y provisiones. Incluso habían construido una pequeña granja encubierta, llena de árboles y plantas que producían fruta fresca, inspirada en la que habían ayudado a crear para la nave de dragón. Para la propulsión, desarrollaron 2 sistemas únicos. Uno era una hélice gigante impermeable en forma de girasol que podía mover la nave incluso en ausencia de viento, y el otro era un peculiar timón, también con forma de girasol. Ambos mecanismos estaban directamente conectados al control de Aramaki, lo que le permitía operarlos remotamente mediante su fruta del diablo. Esto eliminó la necesidad de un timonel, haciendo que la nave pudiera ser manejada solo por ellos dos. La nave en sí misma parecía viva. Muchas de sus funciones estaban integradas en el poder de Aramaki. Escaleras de enredaderas que actuaban como escaleras mecánicas, plantas carnívoras que podían atrapar criaturas marinas para alimentarse y otros mecanismos vivos diseñados para facilitar la supervivencia en el mar. No era una embarcación construida por carpinteros de barcos legendarios como Tomo Franky, sino algo mucho más excepcional. Una nave que era a la vez arma y hogar, unida a sus creadores. 2 es hermoso, ¿verdad?, dijo Jack, con la mirada fija en el barco y el orgullo evidente en su voz. Sí, respondió Aramaki, igualmente satisfecho. Ahora solo necesitamos un nombre y una bandera pirata. Jack, ya preparado, le entregó un trozo de tela doblado. Cuando Aramaki lo abrió, encontró una bandera pirata. A primera vista, parecía típica. Una calavera en el centro, pero debajo había 2 símbolos cruzados como una X a un lado, un sable que representaba a Jack, y al otro, una rosa que representaba a Aramaki. Juntos formaban su vínculo. Un emblema que los declaraba hermanos, iguales en fuerza y espíritu, con posiciones entrelazadas para siempre. 3. Wow, esto es genial, dijo Aramaki con una sonrisa, impresionado por el diseño. Jack se irguió con expresión orgullosa, claramente satisfecho de que Aramaki lo aprobara. Luego vino la discusión de los nombres. ¿Qué pasa con Wicker?, sugirió Aramaki primero. ¿Y qué pasa con Wench?, replicó Jack casi al mismo tiempo. Se miraron el uno al otro y luego hablaron al unísono.
¿Qué pasa con Uikedwench? 9. Ambos rompieron a reír, complácidos por la coincidencia, y supieron de inmediato que el nombre estaba decidido. Sin dudarlo, cumplieron la antigua tradición de estrellar una botella contra el casco. Por la malvada moza. Gritaron, celebrando mientras subían al barco que habían preparado durante tanto tiempo. Todo estaba empacado, todo listo. Hacía tiempo que habían decidido que el 11º cumpleaños de Jack sería el día de su partida. El día anterior lo habían pasado haciendo comprobaciones de última hora y despidiéndose en silencio de la isla que había sido tanto su campo de entrenamiento como su prisión. Ahora, de pie uno junto al otro en la cubierta de Uikedwench, miraron atrás por última vez, con el corazón lleno de emoción y determinación por la nueva aventura que les aguardaba más allá del horizonte. Jack y Aramaki estaban de pie en la cubierta de su barco, cada uno concentrado en sus tareas, mientras las olas mecían suavemente la embarcación. Aramaki había tomado el control del timón, con manos firmes mientras hacía pequeños ajustes para mantenerlos navegando en línea recta por el rumbo elegido. Al mismo tiempo, mantenía el giro constante de la hélice hecha de girasol, asegurándose de que el barco se mantuviera en movimiento incluso con viento desfavorable. Jack, por su parte, estaba sentado con las piernas cruzadas cerca del mástil, respirando lenta y controladamente. Estaba meditando, profundizando en el método Hércules y teorizando que estaba a punto de entrar en un reino completamente nuevo de la técnica, posiblemente acercándose al nivel que se decía que había alcanzado Caín, el progenitor original del método. De repente, Aramaki rompió el silencio. ¿Cuál es tu sueño? Preguntó de repente. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían cierta fuerza. Era la primera vez que le hacía esta pregunta a Jack, y el tono que usó era mucho más serio de lo habitual. Jack abrió lentamente un ojo y lo miró. ¿A qué viene esa pregunta repentina? ¿Te pasó algo en la cabeza? Respondió Jack en tono de broma, arqueando una ceja. Su tono burlón flotaba en el aire, pero Aramaki solo esbozó una leve sonrisa. Cerró los ojos brevemente, como si recordara algo del pasado. No, nada de eso, dijo Aramaki tras una pausa. Siempre me lo he preguntado. Quería saberlo por mí mismo. Al oír eso, Jack se recostó un poco, sumido en sus pensamientos. Por primera vez, empezó a reflexionar de verdad sobre la pregunta. Creo que nunca lo había pensado antes, admitió para sus adentros. No es que quiera ser el rey del mundo. Eso suena a un fastidio. Profundizó, buscando la razón por la que se esforzaba tanto, el verdadero propósito de su incansable entrenamiento y búsqueda de fuerza. Su mente se desvió hacia recuerdos de su vida anterior, donde todo había sido tan monótono. Despertar, comer, trabajar, dormir y repetir. Se sentía como vivir como una máquina, atrapado en un ciclo programado sin espacio para la libertad. Poco a poco, comprendió lo que había estado buscando todo este tiempo. Quiero ser el hombre más libre del mundo, declaró finalmente Jack, con un tono firme pero lleno de convicción. Las palabras resumían todo lo que deseaba. La libertad era la culminación de sus pensamientos, todo lo contrario de la existencia robótica y asfixiante que una vez tuvo. Vivir sin cadenas, sin restricciones. Ese era su sueño. 6. En el momento en que Jack pronunció esas palabras, la atmósfera cambió. Un fuerte relámpago atravesó el cielo, impactando el mar cercano. Sin darse cuenta, Jack liberó una inmensa ola de Aki del Conquistador. El clima sereno se tornó caótico al formarse nubes oscuras en lo alto y el viento arreciaba con fuerza. La intensidad del Aki era abrumadora. El propio Aramaki se tambaleó, respirando con dificultad, al borde del colapso por la presión. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos permanecían fijos en Jack. 4. Tras unos segundos, la oleada de poder se desvaneció y el mar volvió a la calma. Sin embargo, la sensación persistía en el corazón de Aramaki, resonando en lo más profundo de su ser. Miró a Jack, con los ojos abiertos por la sorpresa al principio, pero luego una sonrisa incontrolable se dibujó en su rostro. Ja 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 ja. Si tu sueño es ser libre, la fuerza será tu camino, y necesitarás ser el más fuerte del mundo para lograrlo. Permíteme acompañarte en ese viaje. Declaró Aramaki con firmeza, y su voz resonó por toda la cubierta. Jack sonrió con sorna ante las atrevidas palabras de Aramaki, y pronto ambos rompieron a reír. Sus voces se mezclaron con el sonido del mar mientras el barco seguía avanzando. Por primera vez, su viaje compartido no solo traía consigo metas de fortaleza, sino también sueños y una determinación inquebrantable. Con un propósito renovado en sus corazones, Jack y Aramaki siguieron navegando, impulsados más que nunca por los caminos que habían elegido.
Pasó un día entero desde que comenzaron su viaje, y el entusiasmo de ayer seguía presente como si no hubiera pasado el tiempo. Jack, sin embargo, ahora tenía algo nuevo en que concentrarse durante su entrenamiento. El repentino despertar de su Aki del Conquistador lo agobiaba profundamente. Siempre había sabido en el fondo que poseía el potencial para ello, pero no esperaba activarlo simplemente contando su sueño en voz alta. No, el Aki del Conquistador no es algo que surge al azar, pensó Jack mientras meditaba en la cubierta. Es la manifestación directa de la fuerza de voluntad en el mundo de One Piece. Cada persona que lo posee tiene un sueño o una aspiración que se niega a abandonar, y yo no soy la excepción. Yo también quiero alcanzar algo: la libertad. Al recordar el estado abrumador en el que se encontraba el día anterior, Jack intentó concentrarse más profundamente. Pero antes de que pudiera sumergirse por completo, una sensación aguda le hizo abrir los ojos de golpe. Su instinto le gritó que algo se acercaba. «Alguien viene», anunció Jack con calma, rompiendo el silencio con su voz. Aramaki, que yacía tumbado en la cubierta disfrutando del calor del sol, ladeó la cabeza perezosamente antes de incorporarse. «¿Eh? ¿Ya hay piratas?», murmuró, sacudiéndose el polvo de la ropa antes de otear el horizonte. Aguzó el oído, intentando determinar la dirección. A los pocos minutos, una gran silueta comenzó a despuntar en la distancia. Un barco, notablemente más grande que el Wicked Wench, se dirigía directamente hacia ellos. Llevaba las velas desplegadas y surcaba el mar como si hubiera notado su presencia hacía mucho tiempo. Jack entrecerró los ojos al oír voces tenues y el ruido de los hombres. «Son piratas», confirmó Jack con tono firme. «Creen que solo somos una tripulación nueva en el mar, presa fácil». Aramaki se sentó con las piernas cruzadas, esperando. Los gritos del otro barco se hicieron más fuertes a medida que se acercaba, y finalmente, una voz áspera rugió a través de las olas. «¡Ay! Quien esté en ese pequeño barco, salga. Nosotros lo tomamos». El barco pirata se acercó a ellos, casi el doble de grande que la Wicked Wench. Desde la cubierta enemiga, docenas de hombres armados los observaban con lascivia. Solo vieron dos figuras. Un niño que aún parecía infantil en Aramaki, y Jack, que parecía competente pero estaba en inferioridad numérica. Los piratas sonrieron con confianza, convencidos de que la batalla ya estaba ganada. Jack, erguido, alzó la voz en respuesta. «Si te vas ahora, te dejaré vivir». Sus palabras no transmitían arrogancia, solo certeza. Por un momento, los piratas se miraron en silencio antes de estallar en risas. «Ja ja ja ja. Tienes agallas, mocoso, pero no eres más que un pez pequeño». Se burló un pirata. Sin dudarlo, 4 de ellos saltaron por encima de la barandilla y aterrizaron en la cubierta del Wicked Wench, con las armas desenvainadas y listos para matar. Su líder se burló. «Ríndanse ahora, y quizás lo hagamos rápido». Jack miró a Aramaki. Sus miradas se cruzaron y ambos empezaron a reír como si toda la situación no fuera más que una pequeña distracción. «Mátalos», dijo Jack rotundamente. La sonrisa de Aramaki se ensanchó. «Con gusto». Sus dedos se transformaron al instante en tentáculos retorcidos como raíces que se lanzaron hacia adelante con precisión letal. En un instante, los 4 piratas fueron ensartados. Sus gritos se interrumpieron mientras sus cuerpos se marchitaban como cáscaras secas. Cada gota de líquido fue drenada de ellos, dejando solo cáscaras momificadas y sin vida. La espantosa visión paralizó a los piratas restantes. El pánico se extendió por la cubierta, destrozando su confianza inicial. Algunos se apresuraron a armar los cañones, otros gritaron órdenes, pero el orden en sus filas se disolvió en el caos. Jack desenfundó su pistola con suavidad, con movimientos serenos. Apuntó a los pocos tiradores con rifles apostados en la cubierta enemiga. Uno a uno, con disparos precisos, los derribó donde estaban. Cada vez que apretaba el gatillo, acababa con una vida al instante. Sus balas impactaban con precisión infalible. La tripulación enemiga, con cientos de hombres, incluyendo a su capitán y vicecapitán, intentó reanimar a sus hombres saltando para enfrentarse directamente a Aramaki. Pero corrieron la misma suerte. Las raíces de Aramaki se extendieron como una red, atravesándolos antes de que pudieran asestar un solo golpe. Sus cuerpos se marchitaron, su fuerza se desvaneció en instantes, hasta que ellos también se desplomaron como momias a sus pies. El resto de la tripulación se desintegró. Algunos imploraron clemencia, otros intentaron escapar, pero ya era demasiado tarde. Jack y Aramaki los aniquilaron con eficacia, sin dejar supervivientes.
Cuando el silencio finalmente regresó al mar, la malvada moza flotaba junto a un barco fantasma. Jack y Aramaki abordaron la embarcación enemiga sin dudarlo, saqueándola de todos sus tesoros, provisiones y objetos de valor. Solo después de dejarla completamente vacía, la incendiaron y la hundieron en las profundidades del océano, dejando solo cenizas y olas. Su primer encuentro como piratas no había terminado con dificultades, sino con un dominio abrumador. Mientras Jack y Aramaki continuaban su viaje por mar, finalmente llegaron a la primera isla de su aventura. Ver tierra los llenó de alivio, aunque originalmente habían partido con la intención de disfrutar del mar. Tras más de una semana sin ver nada más que olas interminables y cielos azules, la monotonía comenzó a minar su entusiasmo. Por muy aventurero que fuera alguien, un océano inmutable podía hacer que hasta el espíritu más fuerte anhelara algo diferente. Ah, cuánto te extraño, tierra. Prometo que no volveré a quejarme de que estés sucia, dijo Aramaki dramáticamente en cuanto sus pies tocaron la orilla. Incluso llegó a abrazar la arena, apretando la mejilla contra ella como si fuera una vieja amiga. Jack, de pie cerca, lo miró con una expresión de disgusto, claramente indiferente. ¿Qué clase de persona abraza la arena? ¿Es raro, no crees? Preguntó sin rodeos, sin importarle los sentimientos de Aramaki. Aramaki se levantó de inmediato, sacudiéndose la arena de la ropa. Su rostro reflejaba irritación y fastidio. ¿Qué acabas de decir? ¿No extrañas la tierra para nada? Preguntó, acercándose a Jack como si estuviera dispuesto a discutir. Jack lo miró con una expresión inexpresiva, como si Aramaki le pareciera ridículo. Su actitud desdeñosa solo frustró aún más a Aramaki, quien empezó a gritar y vociferar sobre la falta de aprecio de Jack por la tierra firme. Jack lo ignoró por completo y siguió caminando tierra adentro mientras Aramaki lo seguía, sin dejar de despotricar. Juntos continuaron su camino, con la intención de encontrar algún rastro de civilización. Sin embargo, antes de que pudieran llegar muy lejos, notaron una figura que los observaba a lo lejos. Era un niño, aunque niño parecía una palabra extraña dada su inusual apariencia. Tenía la piel oscura, el cabello rubio despeinado y atadas a la espalda. Llevaba dos armas que a primera vista parecían espadas. Llevaba unas gafas de sol grandes que le ocultaban los ojos, pero Jack supo, incluso a través de las gafas, que la mirada del chico estaba fija en ellos. ¿Qué haces en mi isla? Gritó de repente el chico, moviendo los brazos con un ritmo exagerado, como si estuviera rapeando. Jack y Aramaki se detuvieron, mirándolo con expresión vacía. Para ellos, no sonaba a rap. Parecía más bien a alguien hablando con un tono extraño y forzado. El chico esperó una reacción, pero el silencio fue la única respuesta. Jack y Aramaki simplemente se dieron la vuelta, ignorando la extraña actuación y continuando su camino. Pero antes de que pudieran dar muchos pasos, dos grandes tentáculos salieron disparados del suelo, con la intención de envolverlos. Aramaki reaccionó al instante, con sus propios tentáculos de madera brotando de su brazo. Atacó, perforando los apéndices extraños y drenándolos del mismo modo que había tratado antes con la tripulación pirata. Los tentáculos se marchitaron en segundos, pero Jack, en lugar de esquivarlos, dejó que uno lo golpeara directamente. Lo que sintió lo sorprendió. La presión del tentáculo era anormalmente fuerte, con una succión abrumadora que se aferraba obstinadamente a su brazo. Interesante, murmuró Jack mientras extendía la mano libre, arrancaba el tentáculo de su cuerpo y lo examinaba. Curiosamente, incluso después de ser cercenado, el tentáculo seguía apretando como si intentara cumplir su última orden, aunque no pudo resistir la fuerza de Jack. Jack volvió a levantar la mirada hacia el niño, que seguía moviendo los brazos con ese mismo ritmo extraño. Oye, eres fuerte. ¿Quieres unirte a mi equipo? Preguntó Jack directamente, con un tono despreocupado pero serio. El chico se quedó paralizado a mitad de camino. Lentamente, dejó de tambalearse y luego extendió la mano por encima del hombro. Sacó las dos hojas de su espalda, pero al observarlas más de cerca, no eran espadas. Eran cuchillos, aunque más largos de lo habitual, más bien como dagas gigantescas. El parecido le recordó a Jack a un personaje que conoció, y las similitudes solo aumentaron su interés. No me relaciono con debiluchos, respondió el chico, y esta vez, su voz no tenía ritmo ni riff. Era monótona, seria y llena de confianza. La sonrisa de Jack se ensanchó. Menos mal que ninguno de los dos es débil, entonces. Desenvainó su sable con un movimiento deliberado. A su lado, Aramaki ya sonreía y se preparaba para transformarse.
Raíces comenzaban a formarse alrededor de sus manos, pero Jack levantó una mano para detenerlo. No, no. Esta pelea es mía. Ya te divertiste, ahora déjame disfrutar de la mía, dijo Jack con firmeza. Aramaki lo miró, esbozó una sonrisa y le hizo un gesto como si le cediera el escenario. Bien, es todo tuyo. Jack apuntó con su sable al chico. Si te derroto, ¿te unirás a nosotros? Preguntó. El chico hizo girar el cuchillo entre los dedos antes de sonreír con suficiencia. Ya veremos, cariño, respondió. Una entonces sacó aún más cuchillos de fundas ocultas por todo su cuerpo, hasta que Jack se dio cuenta de cuántos llevaba el chico. El parecido se hizo cada vez más evidente en la mente de Jack, y su entusiasmo no hizo más que aumentar. El muchacho adoptó una extraña postura de combate, con el cuerpo relajado y casi bailando, mientras que Jack adoptó una postura que parecía más adecuada para la esgrima, con el sable inclinado hacia adelante como un estoque. El chico dio el primer paso. Saltó alto, girando rápidamente como si se convirtiera en una bola de púas. Sus cuchillos brillaron al descender, asestando a Jack una ráfaga de golpes rápidos. Jack respondió con calma, deteniendo cada golpe con movimientos controlados de su sable. Entonces los cuchillos empezaron a flotar. Uno a uno, giraban en el aire como controlados por una fuerza invisible, y los movimientos del chico se volvieron más parecidos a una danza. Con un movimiento de su mano, los cuchillos flotantes se dispararon hacia Jack como dardos. Jack esquivó con pasos rápidos y precisos, observando atentamente. Cada vez que un cuchillo se clavaba en el suelo, el chico hacía acrobacias para voltearlo y recuperarlo, combinando a la perfección la recuperación con el ataque. Sus movimientos eran ostentosos pero eficientes, una mezcla de espectacularidad y letalidad. Finalmente, Jack decidió contraatacar. Se abalanzó de repente, clavándole el sable con velocidad, directo al pecho. El chico giró en el aire, esquivando por los pelos el golpe, y respondió clavándole el cuchillo en el ojo. Jack ladeó la cabeza justo a tiempo, sintiendo la hoja rozarle la sien, y respondió con un puñetazo que impactó de lleno en el torso del chico. El impacto hizo que el chico patinara hacia atrás por la arena. Tosió, pero al levantar la vista, sus labios se curvaron en una sonrisa. Jack seguía allí de pie, también sonriendo, con la emoción de la pelea reflejada en sus ojos. Ambos lo comprendieron en ese momento. Lo estaban pasando bien. Dime, ¿cómo te llamas? Preguntó finalmente el niño, con voz tranquila pero curiosa, mientras se ponía de pie. Se sacudió la arena de la ropa y se ajustó las gafas de sol antes de mirar fijamente a Jack. Su postura demostraba que se tomaba el momento en serio. Sparrow de Jack, respondió Jack sin dudarlo. Luego, con una sonrisa segura, añadió. Pero puedes llamarme simplemente Jack Sparrow. Y recuerda esto, seré el hombre más libre del mundo. Sus palabras tenían peso, el tipo de tono que dejaba claro que no bromeaba. 4. El chico guardó silencio un momento, observando a Jack como si intentara determinar si hablaba en serio. Luego asintió lentamente y sonrió con suficiencia, levantando uno de sus cuchillos y apuntándolo con indiferencia a Jack. Me llamo Kira B, dijo. Luego, tras una breve pausa, su sonrisa se ensanchó. Pero todos pueden llamarme Killer B y también les contaré mi sueño. Ser el mejor rapero del mundo. 14 lo dijo sin jugar ni burlarse. Fue directo, con la misma convicción que Jack. Por un instante, el aire entre ellos cambió, como si dos voluntades completamente diferentes, pero igualmente fuertes, chocaran. Aramaki, que había estado a un lado observando con los brazos cruzados, ladeó la cabeza y soltó una carcajada. ¿Así que uno quiere ser el hombre más libre y el otro el mejor rapero? ¿En qué clase de grupo de locos me estoy metiendo? Pero a pesar de sus palabras, sonreía. Se daba cuenta de que tanto Jack como Killer B hablaban en serio, y eso le bastaba. Mientras Jack y Killer B continuaban su batalla, la diferencia de fuerza y técnica se hacía más evidente con cada intercambio. B, a pesar de su energía y confianza, se dio cuenta de que no era rival para Jack ni en fuerza bruta ni en esgrima. Cuanto más se enfrentaban, más se adaptaba Jack al estilo único de espada de B, asimilando rápidamente el ritmo de sus movimientos. Esto hizo que los contraataques de Jack, que ya eran sencillos para él, se volvieran aún más fáciles, hasta el punto de que apenas necesitaba cambiar de postura. Jack permaneció en el mismo sitio, bloqueando y desviando con calma, mientras B se movía sin parar, disfrutando claramente de la pelea, incluso cuando el rostro de Jack empezaba a mostrar signos de aburrimiento. B notó la expresión y se ofendió, pues él estaba dando lo mejor de sí mientras que Jack parecía no esforzarse.
Impulsado por el orgullo, B volvió a la carga. Sus espadas chocaron, pero esta vez Jack impuso un poco más de fuerza en su ataque. El impacto lanzó a B hacia atrás, derrapando por el suelo, mientras que Jack permaneció firmemente plantado en el mismo lugar donde había estado desde el principio. Ja 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 ja, B, ríndete ya. Solo únete a mí. Nadie tiene por qué salir gravemente herido aquí. Puedo ver que ya decidiste que vendrás, dijo Jack, con un tono casual pero seguro. B solo sonrió ante esas palabras, limpiándose la sangre del labio. ¿Por qué iba a parar? Sigo divirtiéndome. Que me una a ti o no ya no tiene nada que ver con esta pelea. Lo que quiero es ver toda tu fuerza. Te estás conteniendo, igual que yo, así que muéstrame algo real. ¡Ueeeee! Gritó B de repente, haciendo un extraño gesto con los brazos. El suelo tembló cuando tentáculos brotaron de su espalda y costados, desgarrando su piel como extensiones vivientes de su cuerpo. Jack ladeó la cabeza, observando con curiosidad. Este tipo de transformación no era nada que recordara del mundo de One Piece, lo que le hizo prestar más atención. En cuestión de segundos, el cuerpo de B se expandió, transformándose en algo monstruoso. Dejó escapar un aullido, cuya voz resonó por todo el bosque. Sus tentáculos se extendieron, mucho más allá de su alcance normal, y luego cayeron en rápida sucesión. Jack esquivó cada golpe con un movimiento mínimo, sin alterar su expresión. Entonces, B abrió la boca y escupió un chorro de líquido negro. Jack lo esquivó con facilidad, pero al tocar el suelo, se oía ardió, derritiendo tierra y roca. El efecto corrosivo fue tan intenso que, incluso después de enfriarse, la tinta se endureció formando una costra sólida, demostrando que no era un fluido cualquiera. B desató más, disparando ráfagas de ácido en todas direcciones mientras usaba sus tentáculos para acorralar a Jack. La mezcla de ataques era salvaje e implacable, pero a Jack solo le pareció repetitiva. Interesante, pero empieza a aburrir, murmuró mientras finalmente saltaba en el aire, preparándose para acabar con él. Desde la barrera, Aramaki observó el cambio de postura de Jack. La forma en que Jack agarraba su espada le resultaba familiar. Su postura característica, una que Aramaki solo le había visto usar contra enemigos mucho más fuertes. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Aramaki, ya consciente de lo que estaba por venir. Aún en el aire, Jack miró a B, que estaba cargando otra dosis de ácido. Jack sonrió. Lo siento, B, pero me estoy aburriendo. Te prometo que no morirás, pero esto sí que va a doler, gritó antes de lanzarse directamente hacia el pulpo gigante. Mientras Jack descendía, blandió su espada con precisión. En el instante en que impactó, una enorme onda expansiva se expandió. El impacto fue tan abrumador que la tierra misma se partió en dos, y todo en un radio de más de 100 metros, árboles, rocas y tierra, fue arrastrado por el aire en un instante. Aramaki, de pie al borde de la destrucción, parpadeó con incredulidad. Había supuesto que Jack se contendría, pues quería reclutar a B, pero este era el mismo nivel de fuerza que Jack había usado una vez contra Dragón, quien era mucho más poderoso que Killer B. Cuando el polvo y el humo se disiparon, la sorpresa de Aramaki aumentó aún más. En el campo de batalla en ruinas ya no se encontraba la enorme y monstruosa figura de B, sino algo reducido y lastimoso. Lo que quedaba parecía un solo tentáculo, retorciéndose débilmente en el suelo, con una cara pequeña y distorsionada al final. La sangre goteaba de su boca, prueba de que el ataque de Jack había causado graves daños, aunque no lo hubiera matado. Unas horas después, la escena pasó del campo de batalla a las bulliciosas calles de la isla, donde Jack, Aramaki y B caminaban juntos. Los tres se integraron entre la multitud lo mejor que pudieron, aunque era difícil pasar desapercibidos. B, oriundo de esta tierra, asumió el papel de guía, señalando puntos de referencia y presentándolos a su paso. Habló con energía, explicando cada rincón de la isla, desde los mercados llenos de vendedores hasta los campos de entrenamiento donde los jóvenes luchadores entrenaban, mientras Aramaki escuchaba con interés y Jack examinaba sus alrededores con más atención. Jack no tardó mucho en notar algo inusual. La gente a su alrededor no le prestaba atención ni a él ni a Aramaki, pero sus ojos estaban fijos en B. No lo miraban simplemente porque fuera ruidoso o excéntrico. Había algo más profundo en su mirada. Lo observaban como si fuera una especie de monstruo, pero no había miedo en sus expresiones. En cambio, había una extraña mezcla de reconocimiento, familiaridad e incluso un ligero respeto. A Jack le pareció extraña esta reacción, pues esperaba que el miedo fuera la reacción natural al ver a alguien capaz de transformarse en una bestia gigante con tentáculos. ¿Cómo es posible?
pensó Jack, sin dejar de observar a la multitud. Ben notó la mirada errante de Jack. Mientras seguía hablando y señalando los edificios, se dio cuenta de que Jack no miraba a los lugares que señalaba, sino a los habitantes del pueblo que los observaban atentamente. Sin detenerse, Ben miró a Jack, comprendiendo ya lo que pasaba por su mente. Jack finalmente expresó el pensamiento que lo rondaba. ¿Cómo es que te miran como si fueras un monstruo, pero no hay miedo en sus ojos? Preguntó, con la curiosidad por encima de la moderación. Aramaki levantó una ceja y miró a Jack, sin estar seguro de qué quería decir con esas palabras, pero B entendió de inmediato y sonrió levemente, como si le hubieran preguntado esto muchas veces antes. Ah, eso es por la fruta del diablo que comí de niño, respondió B con indiferencia. Se llama Tako Tako no Mi, modelo. Esquilla. Mi difunto padre me la dio, y la comí el mismo día que esta isla fue atacada por piratas. En aquel entonces, la gente de aquí no sabía nada de las frutas del diablo. 13 Cuando me vieron transformarme y ahuyentar a los piratas, no me llamaron consumidor de frutas del diablo. En cambio, me llamaron el monstruo que los protege. De alguna manera, ese título se quedó, y con el tiempo, les sonó mejor que decir que era consumidor de frutas del diablo. Al oír esta explicación, tanto Jack como Aramaki asintieron, comprendiendo. Entendía por qué los habitantes del pueblo reaccionaron así. Para ellos, Ben no estaba maldecido por una fruta, sino bendecido con el poder de un guardián. Ah, eso tiene sentido, dijo Jack. Bueno, Aramaki le robó su fruta del diablo a un rey. Aramaki se enderezó de inmediato, con orgullo reflejado en sus ojos ante las palabras de Jack. Ben lo miró con admiración, impresionado de que alguien tuviera el coraje y la audacia de robarle directamente a un rey. A B, esa historia le sonó a leyenda, y eso le hizo respetar a Aramaki un poco más que antes. Su recorrido continuó hasta bien entrada la noche, con B mostrándoles más de la isla, desde tranquilos muelles de pesca hasta senderos escondidos que se adentraban en el bosque. Finalmente, cuando el sol se puso y las estrellas llenaron el cielo, los tres hicieron una fogata a las afueras del pueblo. Juntos, asaron un jabalí que habían cazado, compartiendo la carne mientras el fuego crepitaba de fondo. Fue una comida sencilla, pero en ese momento, transmitió el peso de la camaradería. Hablando, riendo y comiendo juntos, los tres comenzaron a forjar un vínculo que iba más allá de la simple conveniencia. Estaban empezando a forjar confianza. Mientras las llamas titilaban, B preguntó de repente, ¿cuándo nos vamos? Su tono era tranquilo, aunque su mirada penetrante miraba a Jack. Jack dio un mordisco a la carne antes de responder. Si estás listo, podemos irnos mañana. Pero no tienes ningún asunto pendiente aquí. ¿Algo que resolver antes de irte? Ben negó con la cabeza sin dudarlo. No tengo nada que hacer aquí, dijo con firmeza. Esa respuesta hizo que Jack y Aramaki intercambiaran una mirada. No lo cuestionaron en voz alta, pero entendieron a qué se refería B. La razón por la que tenía tan pocos lazos con esta isla era la misma por la que ellos mismos habían abandonado sus hogares con tanta facilidad. Los tres compartían esa misma raíz. Nada que los detuviera, ninguna razón para quedarse. Mientras B terminaba de empacar sus pertenencias, principalmente ropa y algunos artículos personales, tanto Aramaki como Jack hacían sus propios preparativos para asegurar que sus provisiones para el viaje fueran más que abundantes. Las palmeras de Aramaki, que había cultivado con esmero en el barco desde su construcción, se erguían altas en la cubierta y contenían un suministro constante de cocos. Estos cocos no solo eran útiles como alimento, sino que también podían proporcionar agua fresca de coco, algo vital para su supervivencia si sus reservas habituales de agua se agotaban, sobre todo porque aún no contaban con un navegante adecuado que los guiara con seguridad por los impredecibles mares. Junto a las palmeras, Aramaki también cultivaba un pequeño pero diverso huerto frutal en el mismo barco. Los árboles producían manzanas, piñas, naranjas, plátanos y peras, todos escogidos deliberadamente para proporcionarles un aporte nutricional equilibrado. Jack insistía especialmente en esto, pues sabía, por su conocimiento y su instinto, que los marineros a menudo sufrían enfermedades como el escorbuto cuando carecían de fruta durante los largos viajes. Con estos árboles, podían evitar tales peligros y les quitaban una preocupación. El barco se estaba convirtiendo más en una isla móvil que en una simple embarcación, lo que demostraba el nivel de planificación que habían puesto en su construcción. Cuando B finalmente subió al barco con su bulto al hombro, comenzó a recorrer la cubierta de inmediato. Sus ojos lo recorrieron todo.
Desde la pulida carpintería del casco hasta los extraños mecanismos alimentados por las plantas de Aramaki, y la sensación de que el aire era más fresco que en cualquier otro lugar de la isla. Recorrió el lugar con visible asombro, inspeccionando los contornos de la cubierta, la estructura de los mástiles y los elementos vivos perfectamente integrados en el barco. A diferencia de los barcos comunes que había visto en el puerto, que olían a alquitrán, sudor y agua de mar, este parecía estar vivo, casi respirando, como si llevara la vitalidad de un bosque en su interior. ¡Qué gran barco!, dijo finalmente B, sin poder ocultar su admiración. Sus palabras transmitían un asombro genuino, e hicieron que tanto Aramaki como Jack se sintieran un poco orgullosos de su creación. Gracias, respondió Jack con una sonrisa tranquila. Trabajamos duro para construir este barco. Su tono era informal, pero había orgullo en su voz, y eso impresionó aún más a B. Aramaki, emocionado por la reacción de B, empezó a contarle la historia de cómo habían construido este barco en el Reino Tallo. Desde robar un galeón y reutilizarlo, hasta experimentar con la fruta del diablo de Aramaki, hasta crear algo duradero y con vida. B escuchó con los ojos abiertos, dándose cuenta de que no se trataba de un simple barco construido con madera y herramientas comunes. Era algo fruto de la habilidad y la creatividad, así como de un entrenamiento y una experimentación incansables. Sin embargo, Jack interrumpió la conversación con un recordatorio que no debía ignorarse. Se volvió hacia B y le dijo: asegúrate de entrenar más. Si quieres igualarnos en fuerza, tendrás que esforzarte más. Una fruta del diablo potente es buena, pero hay algo llamado Aki que podría usarse para elevar a una persona aún más. B lo miró con seriedad, y las palabras de Jack cobraron fuerza. Recordó algo que Kaido dijo una vez. El Aki es el poder que lo supera todo. Las frutas del diablo podían dar fuerza, pero el Aki era el poder de la voluntad, la única fuerza que podía superar todo, incluso la inmortalidad. Jack ya tenía la vista puesta en el futuro, en los enemigos que algún día se interpondrían en su camino, incluyendo a los llamados Caballeros Dios. Para él, el único contraataque adecuado contra tales seres no era solo el poder puro de las frutas del diablo, sino un Aki lo suficientemente potente como para destrozar incluso las defensas más absurdas. Un B asintió, dándose cuenta de que Jack no solo hablaba por hablar, sino que le estaba advirtiendo de lo que estaba por venir. La Wicked continuó su viaje por mar abierto, y ahora, en lugar de solo 2 personas viviendo y entrenando en su cubierta, había 3. El barco se sentía más animado con la llegada de B, quien ya se estaba adaptando a la extraña pero funcional embarcación que Jack y Aramaki habían construido. Durante el día, Jack se concentraría en enseñarle a B los conceptos básicos del Aki, algo que se consideraba la verdadera base de la fuerza en el mundo, mientras que Aramaki seguía siendo responsable de dirigir la nave y explorar los alrededores, tareas que facilitaba mediante el uso versátil de su fruta del diablo, que le permitía extender su percepción y control a través de la nave. Aki, comenzó Jack, hablando con calma pero con seriedad mientras B escuchaba atentamente, es la manifestación de la fuerza de voluntad de una persona. También podría llamarse el uso de la energía espiritual, transformada en una fuerza que existe más allá del cuerpo físico. Hay 3 tipos principales de Aki, cada uno con su propia función y aplicación. B asintió, con toda su atención, mientras Aramaki se apoyaba casualmente contra el mástil, escuchando aunque ya sabía la mayor parte de lo que Jack estaba diciendo. El primer tipo es el Aki de observación, continuó Jack, y este permite percibir la presencia, la fuerza e incluso las emociones de quienes lo rodean. Con suficiente práctica, puede ir mucho más allá de la simple percepción. Si logras despertarlo, podrás ver destellos del futuro, de 5 segundos o más. Eso es algo que ya he logrado. La expresión de B cambió ligeramente ante la mención de ver el futuro, y su curiosidad lo hizo inclinarse, ansioso por más. El siguiente tipo, dijo Jack, levantando la mano y cubriéndola con un tenue brillo oscuro, es el Aki de armamento. Este te permite usar tu energía espiritual para formar, en esencia, una armadura invisible a tu alrededor. Proporciona capacidades tanto ofensivas como defensivas, fortaleciendo tus golpes y protegiendo tu cuerpo. El Aki de armamento también es uno de los mejores contraataques contra las frutas del diablo de tipología, ya que puede tocar sus cuerpos reales incluso cuando se transforman en su elemento. Los ojos de B se abrieron mientras observaba el leve brillo en el brazo de Jack, y Jack sonrió, sabiendo que B ya estaba pensando en cómo esto podría cambiar su forma de pelear. Y por último, dijo Jack, con un tono firme pero más pesado, está el Aki del conquistador. A diferencia de los otros 2, este es raro y no se puede entrenar. Es algo con lo que se nace.
El Haki del Conquistador te permite ejercer tu fuerza de voluntad directamente sobre los demás, intimidando a los más débiles que tú, y si son mucho más débiles, incluso puede dejarlos inconscientes al instante. No se trata de habilidad, sino de espíritu y de si tienes la presencia necesaria para dominar a los demás. Pero por ahora, no tienes que preocuparte por este. Empezaremos con el Haki de observación, ya que es la base de la consciencia y la supervivencia. Escuchar todo esto emocionó a B, sobre todo cuando Jack mencionó el Haki de observación y la capacidad de percibir ataques antes de que impactaran. Jack notó la chispa en sus ojos, la misma que tuvo cuando Dragón le explicó estas cosas por primera vez. De acuerdo, dijo Jack, sacando un pañuelo sencillo del bolsillo. Empezaremos igual que yo. Ponte esto sobre los ojos y no te lo quites a menos que yo te lo diga. El objetivo es que dejes de depender de la vista y te centres en sentir el mundo que te rodea. B se ató el pañuelo firmemente sobre los ojos sin dudarlo, casi con demasiada ansiedad, mientras Aramaki reía entre dientes. No te contengas demasiado, Jack, o nunca lo entenderá. Jack ignoró el comentario de Aramaki y comenzó de inmediato. Sin darle tiempo a B para adaptarse, Jack le asestó un ligero puñetazo en la cabeza, cubriéndola con una fina capa de haki de armamento. El golpe no fue lo suficientemente potente como para herirlo gravemente, pero sí lo suficiente como para dolerle y, sobre todo, para despertar los instintos de B bajo presión. Jack sabía por experiencia que este método era una de las maneras más rápidas de despertar tanto la observación como los principios del armamento en alguien con potencial. Los tres continuaron con su rutina durante más de una semana, con sus días entrelazados mientras el barco navegaba sin cesar por las tranquilas aguas. No habían encontrado ni una sola isla durante este tiempo, lo cual no era sorprendente, dado que ninguno de ellos era navegante y sus conocimientos de navegación eran, en el mejor de los casos, limitados. Aún así, se las arreglaban con lo que tenían. Las plantas de Aramaki les proporcionaban agua fresca y frutas, mientras que la experiencia de Jack en el mar les permitía evitar grandes errores. Durante este periodo, B se fue acostumbrando gradualmente al entrenamiento que Jack le había dado en el haki de observación. Al principio, recibía golpes casi siempre, incapaz de percibir los ataques de Jack, pero poco a poco, empezó a mostrar progreso. De vez en cuando, B esquivaba un golpe en el último momento, sorprendiéndose incluso a sí mismo, aunque su éxito era irregular. Jack, sin embargo, sabía que esto era parte del proceso, y que el progreso en el haki no se medía por la velocidad, sino por la fuerza de voluntad. Un día, mientras Jack y B estaban en medio de otra sesión de entrenamiento, Jack lanzaba golpes rápidos y deliberados, y B intentaba adivinar sus intenciones. Aramaki gritó repentinamente desde la proa del barco. Su voz fue tan aguda que ambos detuvieron su entrenamiento de inmediato. Jack. B. Mira allá. Gritó Aramaki, señalando el horizonte con urgencia. Jack volvió la mirada hacia donde señalaba Aramaki, y lo que vio lo pilló desprevenido. A lo lejos se alzaba una enorme e imponente muralla roja que parecía extenderse infinitamente hacia arriba y a través del horizonte. Era inconfundible. La línea roja, el gigantesco continente que dividía los mares del mundo. Verla significaba que habían llegado más lejos de lo que creían, llegando incluso sin la ayuda de un navegante. B se levantó el pañuelo para comprobarlo y silbó al verlo, mientras Jack esbozaba una pequeña sonrisa. Se habían acercado a uno de los hitos más importantes del mundo marino, y desde allí, el camino hacia Grand Line estaba al alcance. ¿Deberíamos dirigirnos hacia Grand Line? ¿O tomar la ruta hacia un nuevo mar? Preguntó Aramaki con tono sereno, aunque en sus ojos se percibía una chispa de curiosidad. Jack pensó solo un instante antes de responder. ¿Un nuevo mar? Aún no tenemos navegante, e ir a Grand Line sin uno sería imprudente. Nos estaríamos poniendo en riesgo sin motivo alguno. Aramaki asintió firmemente, coincidiendo con el razonamiento de Jack. B también secundó la decisión sin dudarlo, viéndole el sentido. Con eso resuelto, los tres pusieron rumbo a la montaña inversa, con la intención de seguir sus corrientes y cruzar al mar que se encontraba al otro lado de la línea roja. A medida que la Wicked Wench iniciaba su ascenso por la montaña inversa, la nave reveló más detalles de su inusual ingeniería. Además de las velas y el casco reforzados con la madera viva de Aramaki, ahora contaba con 3 hélices adicionales, elaboradas con enormes pétalos de girasol, cada una girando a una velocidad increíble para impulsar la nave hacia arriba contra la furiosa corriente.
Una de estas hélices estaba ubicada en la parte trasera del Wicked Wench, no sumergida en el agua, sino inclinada hacia afuera, funcionando como un propulsor de aire que ayudaba a estabilizar el ascenso. Las otras 3 hélices estaban sumergidas a gran profundidad bajo el casco y, al girar furiosamente, el agua bajo ellas se transformaba en un tornado similar a un remolino, creando una fuerza lo suficientemente poderosa como para contrarrestar la atracción de la cascada. Ni Aramaki ni Jack parecían preocupados por la tensión a la que estaba sometido el barco. Ya habían probado las hélices de girasol repetidamente en aguas más tranquilas y sabían que podían soportar un uso intensivo. Durante más de una semana de funcionamiento continuo, el sistema había demostrado su durabilidad, y ambos tenían plena confianza en que sobreviviría a la subida a la montaña. Tras varios minutos de tensión, la malvada moza finalmente llegó a la cima, donde las aguas convergían y les esperaba el gran descenso. Ante ellos se extendía la vista del canal que descendía hacia el West Blue, una caída tan empinada y extensa que incluso desde arriba parecía casi vertical. Jack y Bess se inclinaron para echar un vistazo, entrecerrando los ojos ante la distancia, mientras Aramaki permanecía tranquilo, preparándose para lo que sucedería a continuación. Sin dudarlo, Aramaki extendió las manos y convocó gruesas capas de madera de la estructura del barco, doblándolas hasta formar una cúpula que cubrió toda la embarcación. No estaba pensada para protegerlas del impacto, sino para asegurar que, cuando las olas las golpearan durante la caída, no se filtrara agua y las hundiera. Un momento después, la gravedad impuso su poder y la malvada moza comenzó su rápido descenso. El rugido de las aguas impetuosas ahogó casi todo lo demás, y la velocidad de la caída les oprimió el cuerpo, haciendo que el aire a su alrededor se sintiera pesado. Sin embargo, ninguno de los 3 parecía asustado. En cambio, todos sonreían levemente, pequeñas señales de que aceptaban el riesgo en lugar de temerlo. Tras lo que pareció más largo de lo que realmente fue, la caída terminó con un violento chapoteo. El barco se balanceó, pero el casco reforzado y la cúpula protectora de Aramaki lo mantuvieron intacto. El impulso disminuyó y, poco a poco, el Wicked Wench se niveló, flotando tranquilamente sobre la superficie del West Blue. Desaparecido el peligro, Aramaki liberó la cúpula de madera, lo que le permitió retraerse y devolver el barco a su forma habitual. Por un breve instante, los 3 permanecieron en silencio, dejando que sus ojos vagaran por el mar que se extendía infinitamente ante ellos. Para un forastero, la vista del West Blue podría parecer igual a la de cualquier otro océano. Olas azules, aire salado y un horizonte ininterrumpido. Pero para Jack, Aramaki y B, era diferente. El sutil cambio en el aire, la forma en que se movían las corrientes, incluso la sensación en sus pechos al respirar, todo transmitía una sensación de cambio. Sin darse cuenta, cada uno de ellos comenzó a sonreír, dejando que el peso del momento se apoderara de ellos. El Wicked Wench reanudó entonces su rumbo, navegando con paso firme hacia las aguas del West Blue. Este nuevo mar no era solo una parte más de su viaje, sino un lugar lleno de significado personal, especialmente para Jack. El West Blue fue el lugar donde su padre encontró la muerte, donde su hermano respiró por primera vez y donde comenzaron muchas historias de poder y ambición. También fue la cuna de figuras como Shanks y Shamrock, ejemplos vivientes de cómo el mundo moldea a los hombres de forma diferente, ya sea por naturaleza o por crianza. 5 y así, con vientos constantes y aguas claras, el Wicked Wench llevó a sus 3 pasajeros hacia adelante, hacia lo que el destino les tuviera reservado. La Wicked Wench navegó solo 1 hora antes de llegar a una pequeña isla. A primera vista, parecía común y corriente, cubierta de terreno accidentado, con bosques y extensiones de arena seca, pero no había señales de humo, muelles ni asentamientos. Jack, antes de tomar una decisión, ya había extendido su haki de observación por toda la isla, cuya amplia cobertura le permitía percibir las formas de vida presentes. Aparte de los pequeños animales e insectos habituales que habitaban en la mayoría de las islas no reclamadas, no se detectaron humanos. Confirmándolo, se volvió hacia los demás y les explicó que la isla estaba completamente deshabitada. Tras una breve conversación, los 3 acordaron que sería prudente establecer este lugar como su lugar de descanso, al menos por un tiempo. 1 mes fue el plazo que decidieron, suficiente para recuperarse del cansancio de la navegación constante. Aunque a todos les entusiasmaba la idea de aventurarse por los mares, lo cierto era que los interminables días de navegación oceánica les desgastaban más de lo que querían admitir. Separémonos y busquemos una fuente de agua dulce, dijo Jack después de que el Wicked Wench atracara en la orilla. Su mirada vagó por el límite del bosque mientras hablaba.
Y quizá haya algo en esta isla esperándonos. No puedo explicarlo, pero siento que hay algo importante aquí. Un tanto Aramaki como B estallaron en risas ante sus palabras. Sus reacciones fueron desenfadadas y despectivas. ¿Qué encontraríamos aquí?, preguntó Aramaki con una sonrisa, con un tono de sarcasmo burlón. ¿Huesos de animales que murieron por insolación? Berrió disimuladamente y añadió rápidamente su propio comentario. Sí, este lugar parece de esos donde entierran a gente que nadie quería. Da un ambiente escalofriante, si quieres saber mi opinión. Jack no se rió. En cambio, su expresión se endureció mientras seguía observando la arboleda. Su tono cambió ligeramente, con más seriedad que antes. Puedes bromear todo lo que quieras, pero no sé, son solo mis instintos. He aprendido a confiar en ellos. Me dicen que deberíamos estar aquí. Puede que me equivoque, claro, pero no lo creo. Aramaki y B intercambiaron miradas y se encogieron de hombros, sin darle mucha importancia a las palabras de Jack. Les pareció que estaba dándole demasiadas vueltas, pero no iban a discutirlo. Con el sol aún alto en el cielo, los tres finalmente eligieron rumbos separados para explorar, cada uno asumiendo la responsabilidad de una parte diferente de la isla. Al partir, Jack alzó la voz por última vez, volviéndose hacia ellos. Nos vemos aquí en la orilla antes del atardecer, ¿de acuerdo? No lo olviden. Tanto Aramaki como B respondieron con un grito de reconocimiento, sus voces resonando débilmente en la playa desierta. Con esa seguridad, Jack volvió a concentrarse en el camino que tenía delante. Sus instintos eran más fuertes ahora, casi arrastrándolo hacia el corazón de la isla. No sabía qué era, pero sentía como si algo, ya fuera un descubrimiento, una prueba o incluso una persona, lo estuviera esperando en la naturaleza virgen. 4. Mientras Jack seguía la fuerza de sus instintos, continuó caminando sin rumbo fijo, dejando que su instinto decidiera qué giros tomar y qué caminos evitar. En cada bifurcación del sendero, en cada cruce entre rocas y árboles, sus pies se movían casi inconscientemente, guiados por algo más profundo que la razón. Las horas transcurrieron así, y aunque el sol se ponía lentamente en el horizonte, Jack siguió adelante hasta que finalmente se topó con una vista que rompió la monotonía del bosque y la piedra. Una gran cascada que caía en un amplio estanque. El sonido del agua corriendo llenó el aire, ahogando la tranquilidad habitual del desierto. Jack se acercó al estanque y, sin dudarlo, se zambulló en el agua fresca. Nadó más cerca de la cascada, donde notó algo inusual. Oculta tras la cortina de agua que caía había una abertura oscura, la boca de una cueva casi invisible a simple vista. Jack, impulsado por la misma corazonada que lo había traído hasta allí, decidió investigar. Deslizándose por la cascada, entró en la cueva y se encontró en un estrecho pasaje que serpenteaba hacia abajo. Caminó con cuidado, mientras el sonido del agua goteando resonaba a su alrededor, hasta que el pasaje se abrió a una gran cámara subterránea. El aire era húmedo y pesado, y al fondo de la cámara había una puerta de madera vieja reforzada con hierro oxidado. Jack empujó la puerta con esfuerzo, y lo que le esperaba dentro era algo inesperado. En el centro de la habitación se alzaba un altar tallado en piedra oscura, sobre el cual reposaba un único cofre del tesoro. Detrás del altar había dos estatuas. Una era una figura que Jack reconoció de inmediato. Era Nika, inconfundible por su postura despreocupada y su silueta característica. Pero junto a Nika había otra estatua, cuya forma le resultaba desconocida a Jack. La segunda figura no mostraba la alegría ni la libertad de Nika. Sus rasgos eran sombríos, como tallados con la intención de inquietar. Jack la miró perplejo, pero decidió no detenerse demasiado en lo desconocido. 3 se acercó al altar y levantó la tapa del cofre del tesoro. Dentro yacía una sola fruta del diablo. Su sola apariencia fue suficiente para impactar a Jack. La fruta parecía una granada, pero su color era antinatural. Un negro amoratado mezclado con un tono púrpura enfermizo. La piel estaba agrietada en varios puntos, y de las grietas se filtraban destellos de su interior carmesí, parecido a una pulpa. Parecía viva, casi como si la fruta misma respirara. Un tenue olor a descomposición, dulce pero apodrido, impregnaba el aire a su alrededor, haciendo que Jack arrugara la nariz con incomodidad. Cuando Jack extendió la mano y tocó la fruta, algo extraño ocurrió. Por un instante, la fruta palpitó bajo su mano, como un corazón latiendo. Jack se quedó paralizado, entrecerrando los ojos con incredulidad, pero entonces sintió una sustancia resbaladiza filtrarse en su palma. Parecía sangre, espesa y roja, cubriendo su piel.
Su expresión se contorsionó, pero tan rápido como apareció, la sustancia comenzó a desvanecerse, absorbida por su mano. El método Hércules, siempre atento al mantenimiento de su cuerpo, reaccionó de inmediato, restaurando su carne a la perfección como si nada hubiera pasado. Jack levantó la fruta con cuidado, con la intención de llevársela consigo, pero antes de que pudiera dar un solo paso hacia la salida, todo su cuerpo se convulsionó con una repentina agonía. Una oleada de mareo lo azotó, su visión se nubló, mientras sentía cada nervio en llamas. El dolor era insoportable, como nunca antes había sufrido, ni siquiera durante sus entrenamientos más duros ni sus batallas más feroces. Sus rodillas se doblaron y su agarre de la fruta se aflojó al desplomarse sobre el suelo de piedra. A pesar de toda su fuerza, Jack perdió la consciencia. La cámara desapareció de su vista, reemplazada por algo completamente distinto. Cuando despertó, o mejor dicho, cuando recuperó la consciencia, ya no estaba en la cueva. En cambio, se encontró de pie en un lugar extraño e indefinido donde el aire mismo brillaba con una luz cambiante. Dos fuerzas enormes chocaron ante sus ojos. Una irradiaba un rojo intenso y ardiente, la otra un verde intenso e inquebrantable. Se movían como entidades vivientes, chocando una y otra vez en un conflicto interminable, tiñendo el espacio a su alrededor con su violenta lucha. Jack se quedó allí, congelado por un momento, tratando de comprender lo que estaba viendo. ¿Dónde estoy?, pensó Jack, con la mente acelerada mientras giraba la cabeza de un color a otro. Antes de que pudiera orientarse, ambos colores se lanzaron repentinamente hacia él a la vez, con movimientos bruscos y hostiles. Sin previo aviso, las fuerzas rojas y verdes lo atacaron directamente, como si lo hubieran arrastrado a su eterna batalla. En su mente, el extraño escenario cambió de nuevo, mientras inquietantes oleadas de escarlata y verde inundaban su visión. Los colores chocaban y se retorcían sin un patrón claro, abrumando a Jack de una forma inesperada. Entonces, al apaciguarse el caos por un breve instante, Jack vio de repente una figura materializarse ante él, una que reconoció de inmediato. Era la figura del dios Sol, Nika, sonriendo con esa sonrisa despreocupada mientras reía a carcajadas. Los movimientos de Nika eran salvajes pero gráciles, su cuerpo se retorcía como si bailara mientras luchaba. Frente a él se alzaba otra figura, una masa descomunal con expresión de enojo, y esta figura con rostro enfadado tenía 6 brazos cubiertos de una textura dorada. Los puños se balanceaban con una fuerza aplastante, y al chocar con el escudo redondo de Nika, el impacto creó una poderosa onda expansiva que recorrió todo el extraño reino donde Jack se encontraba. El entorno temblaba y se hacía añicos con cada colisión, pero ninguna de las dos figuras parecía inmutarse por la destrucción. En cambio, avanzaban con mayor intensidad. Jack podía oírlo con claridad. El latido del corazón de Nika, resonando en el aire como un tambor, cada latido más fuerte y rápido a medida que la batalla se intensificaba. La corpulenta figura respondió de la misma manera, aullando como un loco, mientras su ira crecía a cada minuto, y su corazón latía como un tambor de guerra. Las dos figuras volvieron a chocar. En el preciso instante del impacto, una luz cegadora lo envolvió todo, consumiendo tanto a Nika como a la figura que solo tenía su puño, cubierto por un aura dorada y roja que no podía comprender, y arrasando el campo de batalla en un instante. Jack cerró los ojos instintivamente, y cuando los abrió de nuevo, el extraño mundo se había desvanecido. Yacía de nuevo dentro de la cámara oculta, con el cuerpo tendido en el frío suelo de piedra donde había caído antes. La fruta del diablo seguía firmemente aferrada en sus manos, como si no la hubiera soltado durante toda la experiencia. Jack parpadeó un par de veces, desorientado, antes de estabilizarse y ponerse de pie. Sin perder más tiempo en la cueva, desanduvo sus pasos, nadando de vuelta a través de la cascada y siguiendo el sendero a través del bosque. Tras varios minutos de caminata, regresó a la orilla. El Wicked Wench seguía atracado exactamente donde lo habían dejado, con el casco firme contra las olas. De un vistazo, Jack supo que ni Aramaki ni Bea habían regresado aún, lo que dejaba la zona en silencio. Subió a la malvada moza y se sentó con la fruta del diablo frente a él. Durante un rato, buscó entre sus provisiones y materiales de referencia, con la esperanza de identificar el nombre de la fruta o al menos confirmar su origen. Sin embargo, por mucho que invirtió en investigar, no pudo encontrar ni una sola mención ni registro de una fruta del diablo que coincidiera con la extraña que poseía. Jack se reclinó en su silla, sosteniendo la fruta a la altura de los ojos y observando su piel magullada y su interior palpitante. ¿Qué fruta del diablo eres?, pensó Jack, entrecerrando los ojos mientras intentaba percibir algo.
Cuanto más la observaba, más la percibía. Tenues susurros, una atracción, una extraña llamada que parecía provenir de la propia fruta, como si estuviera viva y consciente de él. La sensación lo inquietó, pero al mismo tiempo, su instinto le decía que había más por descubrir. En lugar de tomar una decisión precipitada, Jack decidió esperar. Dejó la fruta del diablo con cuidado, decidido a actuar solo después de que Aramaki y B regresaran. Fuera lo que fuese esta fruta, fuera lo que fuese lo que significara la visión, no era algo que pudiera decidir solo. Por ahora, esperaría el momento oportuno. Tras varias horas, Aramaki y B finalmente regresaron a la orilla. Llevaban fardos de caza al hombro, evidencia de los animales salvajes que habían cazado en el camino. Al llegar a Jack, informaron de sus hallazgos, explicando que, aparte de algún depredador ocasional que intentaba atacarlos, y que ahora serviría como cena de esa noche, no habían encontrado nada más significativo durante su exploración. Encontré una cascada en mi camino, dijo Jack mientras avanzaba. Podemos usarla como fuente constante de agua fresca. Y también está esto. Jack levantó la mano y presentó la fruta del diablo que había descubierto en la cueva. Tanto Aramaki como B se detuvieron, con la mirada fija en la extraña fruta. «¡Qué suerte tienes!», murmuró Aramaki, entre molesto e impresionado. El tiempo que pasó bajo el mando del dragón ya le había enseñado lo raras que eran las frutas del diablo, y ver a Jack regresar con una en la mano le devolvió la verdad. Aún recordaba cómo Jack había intentado ofrecerle a Dragón la fruta del diablo que habían robado de las bóvedas del reino Tayo, pero este la rechazó rotundamente. Ese recuerdo hizo que Aramaki chasqueara la lengua con frustración, aunque en el fondo sabía que era la naturaleza de Jack. Siempre tropezaba con cosas que la mayoría ni siquiera soñaba con encontrar. B, por otro lado, no dijo nada al principio. Simplemente observó a Jack con atención, con expresión curiosa. De los tres, Jack era el único que no tenía una fruta del diablo. B lo sabía, y el pensamiento persistía en su mente mientras observaba la fruta palpitante. Finalmente, hizo la pregunta que lo atormentaba. ¿Te lo comerías?, preguntó B en voz baja, sin apartar la mirada de Jack. Jack se detuvo un momento, reflexionando sobre sí mismo. Pensó en las visiones que había tenido, en la extraña llamada de la fruta y en sus instintos, que nunca le habían fallado. Luego volvió a mirar a su tripulación, con el rostro sereno pero firme. «Sí, lo haré», respondió Jack y, sin dudarlo más, se llevó la fruta a la boca y le dio un mordisco. En el momento en que hundió los dientes en la carne, un sabor abrumador le invadió la lengua. Era amargo y agrio, salado y rancio, todo a la vez. Un sabor tan repugnante que su cuerpo, instintivamente, quiso vomitarlo. El sabor se extendió como un torrente, invadiendo cada rincón de su boca y quemándole los sentidos. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en reaccionar, la fruta pareció desvanecerse, desapareciendo de su boca como si nunca hubiera estado allí. Aramaki se cruzó de brazos y arqueó una ceja. «¿Y ahora qué?», preguntó con frialdad, claramente indiferente ante la falta de transformación inmediata. B también miró fijamente a Jack, esperando en silencio a ver si pasaba algo. Jack apretó el puño, intentando percibir alguna diferencia en sí mismo, alguna señal del poder que había adquirido. Pero mientras permanecía allí, no ocurrió nada evidente. Ninguna oleada repentina de fuerza, ninguna transformación visible, nada. Un atisbo de decepción se dibujó en su rostro, pero la reprimió rápidamente. «Pronto descubriremos mi habilidad con la fruta del diablo», dijo finalmente Jack, con un tono firme a pesar de la incertidumbre. Un tanto Aramaki como Bea sintieron, aceptando sus palabras. Sin insistir, se concentraron en preparar la comida que habían traído. Los tres comenzaron a preparar la comida, con el asunto de la fruta del diablo flotando en el aire como una promesa tácita. A la mañana siguiente, los tres se les vio entrenando de nuevo. A un lado estaban Aramaki y B, hombro con hombro, mientras que al otro lado estaba Jack, enfrentándolos solo. Era su formación de entrenamiento habitual, donde ambos luchaban contra Jack, quien insistía en entrenar sin compañero. «Dale con todo. Si no, podría matarte sin querer, ¿sabes?», advirtió Jack con naturalidad, con un tono serio pero tranquilo. Aramaki y B estallaron en carcajadas ante el comentario, casi al unísono. «Ja ja ja ja. Ya veremos», dijeron los dos a la vez, sonriendo con confianza. Con eso, comenzó el combate. Ambos bandos activaron de inmediato el haki de armamento y el haki de observación, conscientes de que la única manera de fortalecer el haki era enfrentarse a un haki más fuerte.
B avanzó primero, con su ritmo único moldeando la fluidez de su estilo de combate, mientras que Aramaki se unió, creando sus propias oportunidades ofensivas. En instantes, el campo se llenó de docenas de extensiones con forma de tentáculo, cada una reforzada con haki de armamento, que golpeaban y cortaban con la esperanza de abrumar a Jack. Pero Jack se movía como un fantasma, sorteando los golpes con precisión de pies, contraataques y sutiles cambios de cuerpo. Cada vez que contraatacaba, sus ataques eran más contundentes que el anterior, presionando a Aramaki y B con más fuerza a medida que el combate cobraba impulso. Los dos, al darse cuenta de que aún los manejaban con facilidad, intercambiaron una mirada antes de activar sus transformaciones de fruta del diablo. Sus cuerpos se transformaron, sus rasgos monstruosos tomaron forma y atacaron con mayor ferocidad. Al ver esto, la expresión de Jack se agudizó ligeramente. Decidió intensificar su esfuerzo, aunque solo un poco. Su entrenamiento se prolongó durante más de 5 horas, un agotador choque de poder, velocidad y fuerza de voluntad. Al final, Aramaki y Bai jadeaban, con el sudor goteando por sus cuerpos exhaustos, mientras que Jack permanecía frente a ellos sin siquiera sudar. Este será el choque final de hoy, anunció Jack, levantando su postura una vez más. Tanto Aramaki como Bea sintieron, preparándose para un último esfuerzo. Lo dieron todo en sus ataques más potentes, canalizando el poder del Haki y de la fruta del diablo en una combinación devastadora. Jack, en respuesta, preparó su propio choque de impacto. Cuando las técnicas chocaron, estalló una onda expansiva masiva, tan poderosa que destrozó el área circundante. Pero Jack no logró contenerse del todo. Su ataque superó sus defensas, impactando de frente a Aramaki y B. Ambos perdieron el conocimiento al instante y se desplomaron en el suelo. Ah, parece que seré yo el responsable de la cena de esta noche, murmuró Jack con un suspiro, mirando sus cuerpos inconscientes. Mientras cazaba comida, Jack se topó con un oso enorme, una bestia tan grande que su altura casi rivalizaba con la del mismísimo Barba Blanca. El animal se plantó frente a Jack, bloqueándole el paso con su corpulencia, y lanzó un rugido ensordecedor con la intención de intimidarlo. Normalmente, Jack habría ignorado algo así, quizás incluso se habría marchado, ya que los animales nunca habían sido su verdadera preocupación. Pero esta vez era diferente. En lo más profundo de él, algo desconocido comenzó a agitarse, una emoción parecida a la ira, pero más cruda y pesada. Le revolvía el pecho, creciendo poco a poco hasta que finalmente se desbordó. Sin previo aviso, Jack soltó un aullido, un rugido casi sobrenatural, que trajo consigo una descarga de relámpagos. La fuerza tormentosa de su voz estalló, golpeando directamente al enorme oso. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia fue incinerada, desmoronándose en un montón de carne quemada, cocinada en el mismo lugar. ¿Dose? ¿Es esta, mi fruta del diablo? Pensó Jack, entrecerrando los ojos al mezclarse la confusión y la curiosidad. En lugar de celebrar o moverse de inmediato, se puso en posición meditativa, un hábito arraigado tras innumerables repeticiones del método Hércules. Se concentró en su interior, calmando su respiración, calmando su corazón y equilibrando su espíritu, mente y cuerpo, tal como había entrenado. A medida que su respiración se estabilizaba, Jack se sumió más profundamente en la meditación, y pronto se vio transportado a un estado similar a una visión. Su conciencia flotaba sobre el suelo, suspendida en un cielo infinito lleno de violentas y agitadas tormentas. Nubes negras giraban furiosas, relámpagos resonaban en todas direcciones y truenos retumbaban como un tamborileo constante. Comprendió que la tormenta no era externa. Era el combustible de su propia ira, que hervía de nuevo, exigiendo ser liberada. De vuelta en el mundo real, el cuerpo de Jack reflejaba este caos interior. Chispas de relámpagos brotaban de su piel, y fuertes truenos resonaban con cada descarga. Todo lo que estaba cerca de él estaba carbonizado, reducido a cenizas por la energía que emanaba incontrolablemente. Mientras la tormenta rugía por dentro y por fuera, nuevas marcas comenzaron a formarse en su cuerpo. Tatuajes, con un tenue brillo rojo, se extendieron lentamente por su piel, curvándose en intrincados diseños que el propio Jack desconocía. Su enfoque permaneció fijo en dominar la tormenta mental, luchando por controlarla, mientras su cuerpo se transformaba sin que él lo supiera. Cuando Jack finalmente recuperó la consciencia, lo primero que notó fueron las extrañas marcas rojas que le cubrían el cuerpo de pies a cabeza. Se extendían por el pecho, los brazos e incluso las piernas, casi como cicatrices grabadas en la piel. Al principio, pensó que nunca había visto algo así, pero luego recordó.
4 Las marcas le recordaron los tatuajes que Kratos llevaba por todo el cuerpo, audaces y permanentes, algo vinculado a la batalla. Sin embargo, Jack estaba seguro de que no era lo mismo. La figura que había visto antes en su visión no era Kratos. Estaba seguro de ello. Kratos era calvo, pero la figura tenía una abundante cabellera despeinada, y aún más distintivo, tenía 6 brazos, algo que Kratos definitivamente no tenía. En todo caso, murmuró Jack para sí mismo, esa figura se parecía mucho más a Asura de la ira de Asura. La idea casi le hizo reír. La idea de que él sostuviera una fruta del diablo que encarnara una figura como esa le parecía demasiado extraña. Pero mientras reflexionaba sobre ello durante más tiempo, juntando lo que había visto y lo que acababa de experimentar, Jack poco a poco se convenció de que lo que había comido muy bien podría ser la fruta del diablo Asura. ¿Una furia descontrolada? Listo. 6 brazos dorados con pelo blanco. Listo. Y encima, todo está conectado con un rayo, sí, esto empieza a sonar bien, pensó Jack mientras miraba el suelo a su alrededor. La arena, antes suave, se había convertido en fragmentos de vidrio, endurecidos y deformados por el calor del rayo que había estallado en su cuerpo. La evidencia era innegable. Decidido a comprender mejor su situación, Jack volvió a sentarse en postura meditativa, concentrando su respiración y alineándose una vez más con el método Hércules. Si realmente soy un usuario de Zoan mítico, entonces, lógicamente, debería ser capaz de transformarme completamente en la forma de bestia, pensó Jack, refinando su enfoque cada vez más. Buscó en su interior, no solo en su cuerpo, sino en su alma misma, explorándose como si se desprendiera de capas. El método Hércules le permitió alinear su espíritu, mente y cuerpo, y con esa alineación, miró hacia adentro. Dentro, lo vio de nuevo. La tormenta. Esta vez, era aún más grande, más violenta, girando como un huracán justo alrededor de su corazón. En lugar de esquivarla, Jack se abalanzó sobre la tormenta, adentrándose en el caos furioso. Entonces, sin dudarlo, la absorbió. En ese instante, Jack abrió los ojos de golpe. Al mirarse a sí mismo, era diferente. Sus brazos estaban ahora cubiertos de un oro brillante, reluciendo bajo el sol, mientras que las marcas rojas que decoraban su cuerpo cambiaban de color, brillando con un brillo dorado en lugar de carmesí. Probando la forma, apretó los puños y, con un solo golpe hacia la distancia, sintió que su poder se acumulaba. Su presentimiento era acertado. Una enorme onda expansiva estalló, azul y densa, desgarrando el aire como un cañonazo. La onda se parecía a los ataques de impacto de Sengoku, aunque Jack podía sentir la diferencia en la energía. Era pura, sin refinar, pero innegablemente destructiva. Al darse cuenta de que su corazón latía demasiado rápido, Jack se obligó a calmarse, reduciendo el ritmo de su pulso. Al estabilizarse, su forma dorada se disolvió y su cuerpo recuperó su forma humana. Los tatuajes, grabados en su piel, recuperaron su rojo natural. Queriendo probar las cosas más a fondo, Jack intentó ver si había alguna habilidad que pudiera usar sin transformarse por completo. Tras un esfuerzo, descubrió que podía canalizar la misma onda expansiva a través de sus puños en ráfagas más pequeñas, suficientes para recubrir sus golpes con una fuerza destructiva. Sin embargo, el efecto del rayo parecía exclusivo de su transformación completa. Su forma humana no mostraba señales de chispas. Satisfecho por ahora, Jack decidió no insistir. La comida es lo primero, murmuró. Tanto B como Aramaki seguían inconscientes por el entrenamiento, y alguien tenía que traer carne. Jack corrió hacia el bosque, con el cuerpo aún vibrando con los restos de su nuevo poder. En el camino, probó sus golpes de onda expansiva en árboles y rocas, intentando medir y controlar la intensidad de la descarga. Finalmente, abatió varios jabalíes enormes y los arrastró de vuelta al campamento. Para cuando la comida estuvo lista, B y Aramaki finalmente despertaron. Sin embargo, su primera reacción no fue de hambre, sino de asombro. Ambos miraron fijamente a Jack, con la mirada fija en las extrañas marcas rojas aún visibles en su cuerpo, especialmente las que le recorrían los brazos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Aramaki sin rodeos, señalando directamente al pecho de Jack. Su tono era cortante, pero su rostro reflejaba más confusión que ira. B permaneció sentado cerca, esperando la explicación de Jack con silenciosa curiosidad. No estoy del todo seguro, admitió Jack con sinceridad. Pero creo que es de la fruta del diablo que encontré en esa cueva. Después de comerla, aparecieron estas marcas, y con ellas, esta habilidad. Mantuvo una explicación simple, sin mostrar motivos para ocultar nada a sus compañeros.
Los tres comieron juntos mientras Jack les daba más detalles, mientras Aramaki y B escuchaban con expresiones mixtas de asombro e inquietud. Finalmente, cambiaron la conversación a asuntos prácticos y decidieron sus próximos pasos. Acordaron quedarse en la isla un mes más para entrenarse más y perfeccionar sus habilidades antes de continuar su viaje. Jack, por supuesto, no se quejó. Más tiempo significaba un mayor dominio de sus nuevos poderes. A la mañana siguiente, reanudaron su entrenamiento. Jack se centró en desarrollar más control sobre las habilidades de su fruta del diablo, mientras que Bei y Aramaki se dedicaron por completo a desarrollar su Aki. Los días venideros prometían un esfuerzo agotador, pero los tres sabían que este era el camino a seguir. La rutina de entrenamiento no se detuvo ni un solo día. Durante todo el mes, los tres se esforzaron cada vez más, con cada sesión más exigente que la anterior. Lo que empezó como simples ejercicios de sparring se convirtió rápidamente en batallas que pusieron a prueba sus cuerpos y su voluntad al límite. Ya en la segunda semana, la diferencia ya era abismal. Las sesiones que antes terminaban con ellos respirando con dificultad, ahora terminaban con Aramaki y B desplomándose en el suelo, demasiado exhaustos para siquiera hablar. Jack no les mostró piedad, pero tampoco fue cruel. Cada golpe, cada empujón, cada presión que aplicaba tenía un propósito. Los obligaba a ir más allá de sus límites naturales, más allá de la zona de confort donde la mayoría se detendría. El resultado fue un agotamiento que rozaba peligrosamente la muerte, pero ni Aramaki ni B se rindieron jamás. Soportaron el sufrimiento porque confiaban en Jack. Si los estaba presionando tanto, no era en vano. Creía en su potencial, y estaban decididos a demostrarle que tenía razón. Para Jack, el mes no se limitó a entrenar a sus compañeros. Constantemente libraba una batalla diferente, una dentro de su propio cuerpo. La furiosa tormenta que lo habitaba, nacida de la fruta del diablo, nunca se apaciguó del todo. Por muchas veces que intentara alinearse, por muchas horas que pasara meditando, siempre había una oleada de ira a punto de desbordarlo, amenazando con abrumarlo por completo. A veces, sentía como si la propia Zoan mítica tuviera voluntad propia, presionándolo constantemente, poniéndolo a prueba, intentando romper su control. No me extraña que esa fruta estuviera escondida tan profundamente en esa cueva, pensó Jack más de una vez, convencido de que estaba sellada no porque fuera débil, sino porque era demasiado peligroso dejarla tirada por ahí. Aún así, sus esfuerzos no fueron en vano. A lo largo del mes, Jack progresó significativamente con sus nuevas habilidades. Aprendió no solo a liberar su onda de choque en su forma humana normal, sino también a comprimirla, condensando la energía bruta en una pequeña esfera que podía lanzarse contra un objetivo. La primera vez que probó esta versión de la técnica en Aramaki y B, los resultados fueron brutales. Ambos salieron despedidos hacia atrás y quedaron inconscientes por la fuerza del impacto. Afortunadamente, sus cuerpos fuertes, combinados con la resistencia que les proporcionaban sus frutas del diablo, les permitieron recuperarse rápidamente. Sin esas ventajas naturales, el ataque podría haber sido mucho más devastador. Jack también descubrió que podía generar rayos por todo su cuerpo a voluntad, e incluso cubrirse completamente con ellos. La energía lo envolvía como una armadura, protegiéndolo a la vez que aumentaba su fuerza física y velocidad. Le recordaba las técnicas que usaban el tercer Raikage y el cuarto en las historias que conocía, aunque su versión era más ruda, de naturaleza más primitiva. Y quizás el avance más valioso que logró fue aprender a transformarse en bestia casi al instante, una transformación que le daría una ventaja vital en el combate real. A finales de mes, el campamento de entrenamiento en la isla deshabitada había cumplido su propósito. Los tres estaban maltrechos, con cicatrices y doloridos, pero también más fuertes que nunca. Reunieron provisiones, inspeccionaron las armas y revisaron cada pieza del equipo 2 veces. Cuando finalmente llegó la hora de partir, permanecieron juntos en la orilla, mientras la malvada moza esperaba pacientemente en el agua. La isla les había brindado descanso, crecimiento y comprensión, pero la aventura era lo que más buscaban. Y así, con el ánimo en alto y una determinación ardiente, el trío se preparó para zarpar una vez más, con la vista puesta en la vastedad desconocida que les aguardaba. La vida a bordo del Wicked Wench siempre había sido un poco aburrida antes de que B se uniera a la tripulación. Por aquel entonces, solo estaban Jack y Aramaki, ambos dedicados principalmente a viajar de un lugar a otro, sin parar casi nunca a entretenerse con nada que no fuera navegar y sobrevivir. La rutina era repetitiva y, aunque estable, carecía de variedad.
Sin embargo, cuando B finalmente subió a bordo, las cosas cambiaron, pues de repente tenían su propia fuente de entretenimiento. B solía pasar las horas libres en cubierta rapeando cuando no había nada más que hacer, y aunque sus raps estaban terriblemente desfasados y sus letras no tenían sentido, seguía siendo mejor que estar sentado en silencio. Por lo menos, les dio a Jack y Aramaki algo de qué reírse, incluso si eso significaba reírse a costa de B. Ese día en particular, B estaba una vez más golpeando fuerte en el barco mientras Jack y Aramaki se apoyaban en la barandilla, escuchando con expresiones en blanco, soportando el ruido con silenciosa paciencia. Un día, mientras se perdían en el mar, avanzando por un camino sin rumbo ni guía clara, de repente avistaron algo inusual a lo lejos. Un enorme naufragio yacía esparcido por el agua, con los restos flotando sin rumbo en la corriente. A su alrededor flotaban numerosos cuerpos, sin vida e hinchados, creando una escena sombría. Jack desplegó de inmediato su haki de observación, pero no percibió señales de vida. Tanto Aramaki como B también observaban los restos, con una sombría comprensión en sus ojos. «Parece una incursión pirata», murmuró Aramaki con tono cortante. A juzgar por lo que parece, un buque mercante fue atacado y todos a bordo fueron masacrados. La conclusión era obvia para todos, pero Jack seguía observando, reacio a descartar los restos como completamente inertes. Entonces, débilmente, sintió algo. Una respiración débil, frágil pero presente, un destello de vida entre el mar de cadáveres. «Todavía hay alguien vivo», dijo Jack de repente, señalando un cuerpo que flotaba. «Sácalo». Aramaki extendió una raíz, subiendo el cuerpo a bordo. Parecía un hombre inconsciente, con la respiración entrecortada y apenas conservándole la vitalidad. Jack, sin embargo, sonrió en cuanto lo colocaron en cubierta. Su sonrisa confundió tanto a Aramaki como a B. «Puedes dejar de actuar», dijo Jack rotundamente. El supuesto superviviente se estremeció, su pulso débil y su aura débil cambiaron repentinamente. Momentos antes, había imitado a la perfección el estado de un moribundo, pero ahora Jack podía percibir su malicia con claridad. Había sido una actuación convincente, una que podría haberlos engañado si Jack no hubiera prestado suficiente atención para notar la diferencia. El desconocido se movió repentinamente, sacó un cuchillo escondido en su manga y se abalanzó sobre B, quien era el más cercano. Antes de que la hoja pudiera hacer contacto, Jack lo interceptó con calma, agarrando el cuchillo entre dos dedos como si nada. Tanto el atacante como B se quedaron paralizados, mirando fijamente el arma, ahora inmóvil bajo la empuñadura de Jack. Sin embargo, la mirada de Jack no se apartó del rostro del desconocido. El hombre sonrió con suficiencia, imperturbable a pesar de su intento fallido. «Interesante», dijo con una sonrisa torcida. «Parece que el destino ha decidido algo diferente para mí hoy». Aramaki reaccionó al instante, con raíces que brotaban para atacar, pero Jack levantó la mano libre para detenerlo, indicándole que se detuviera. Su atención se centró por completo en el desconocido. «Un asesino sin piedad», dijo Jack con serenidad. «Pero es extraño. No llevas el aliento típico de un asesino. ¿No lo sabes?». La sonrisa del desconocido se ensanchó, mostrando los dientes. «Hay que ser uno para reconocer a otro». Jack ladeó ligeramente la cabeza, su tono adoptando una inocencia juguetona. «¿Qué quieres decir?». «Solo soy un humilde pirata». Su voz no denotaba malicia, tanto que cualquiera que lo oyera podría haberle creído. Sin embargo, el desconocido no estaba convencido. A pesar de la expresión inofensiva de Jack, sus instintos le gritaban lo contrario. En el momento en que atacó por primera vez, lo sintió. La presencia de Jack se desmoronaba. Esos ojos no miraban solo su cuerpo, sino todo su ser, como si un abismo le devolviera la mirada. Un paso en falso más, comprendió el desconocido, y moriría al instante. Aramaki rompió la tensión hablando. «¿Por qué mataste a toda esta gente?». Su voz estaba llena de asco mientras señalaba los cadáveres flotantes. «¿Por qué?», repitió el desconocido con indiferencia. «No hay motivo. Solo quería». Su franqueza solo acentuó el disgusto de Aramaki, y B imitó su expresión, mirándolo con desprecio. «No eres muy honesto, ¿verdad?», interrumpió Jack, interrumpiendo la conversación con su voz. El desconocido arqueó una ceja. «¿Qué se supone que significa eso?». La sonrisa de Jack regresó, pero esta vez más nítida. «Este barco era un barco mercante, ¿verdad? Pero no veo ni una sola caja, ni siquiera fragmentos. Las cajas de carga no desaparecen cuando un barco se hunde, flotan. Comida, ropa, provisiones, debería haber al menos algo esparcido por aquí. Pero no hay nada».
Ni una sola pieza. Eso me indica que o este era el grupo de comerciantes más incompetente que jamás haya zarpado, o que las mercancías que transportaban no estaban destinadas a almacenarse en cajas. Jack hizo una pausa y bajó un poco la voz al terminar. Algo así como, esclavos. Sus palabras fueron muy duras. Aramaki y B corrieron de inmediato al borde de la cubierta, observando los restos con nuevos ojos. Lo que vieron coincidía con la explicación de Jack. La ausencia de carga ordinaria era innegable. Mientras tanto, Jack y el desconocido permanecieron inmóviles, concentrados el uno en el otro. El trío finalmente permitió que el desconocido permaneciera a bordo mientras reanudaban su rumbo. Aramaki y B lo observaban con atención, pero ninguno mostraba malicia en su mirada. Ambos comprendían perfectamente que alguien que había vivido la clase de vida que este hombre claramente llevaba, naturalmente, permanecería en guardia. Sobrevivir a menudo exigía desconfianza, y si el desconocido quería su vida intacta, la sospecha era natural. No mucho después, el silencio se rompió cuando el extraño gritó de repente desde el otro lado de la cubierta. Gira el timón hacia el oeste. Se acerca una tormenta y prefiero no volver a mojarme cuando apenas me he secado. La orden sobresaltó tanto a Aramaki como a B, quienes lo miraron confundidos, pero Jack ladeó levemente la cabeza. Él también la percibía. Por el olfato, por el sutil cambio en el aire, por el instinto que rara vez le fallaba. Sin dudarlo, Jack repitió la orden en voz alta, y Aramaki la obedeció. Efectivamente, momentos después, el cielo cambió. El azul brillante se oscureció a un gris intenso, y luego a un negro intenso mientras una violenta tormenta se avecinaba en lo alto, con relámpagos crepitando en la distancia. Jack sonrió, señalando al desconocido. Caballeros, hemos encontrado un navegante. La declaración provocó miradas de desconcierto no solo de Aramaki y B, sino también del propio desconocido. Se giró hacia Jack con una ceja levantada y una expresión de incredulidad. ¿Y qué te hace pensar que me uniría a ti?, preguntó el extraño con tono burlón. La sonrisa de Jack se ensanchó. ¿Cuánto tiempo vas a seguir fingiendo que no lo has decidido? ¿Hasta la próxima isla? Bien. Te dejaré seguir fingiendo si eso te tranquiliza. Las palabras hicieron que el desconocido se detuviera un momento antes de estallar en carcajadas. Interesante. Eres interesante. El destino sí que disfruta de sus pequeñas bromas cuando se trata de juntar a la gente. Oh, no tienes ni idea, respondió Jack, con voz tranquila pero con un matiz tácito. Me llamo Sparrow de Jack. Pero puedes llamarme Jack, o capitán. Tú decides. Hizo un gesto casual hacia su tripulación. Este es Aramaki, mi mano derecha, y ese es Kira B, aunque simplemente lo llamamos B, nuestro cantante. Aramaki y B intercambiaron miradas rápidas y desconcertadas al ser presentados con tanta formalidad, pero ninguno objetó. Habían aprendido a confiar en el criterio de Jack, incluso cuando los dejaba confundidos. El desconocido se enderezó levemente, y su sonrisa se acentuó. Me llamo Lafitte. Y seré su navegante. Su presentación confirmó lo que Jack ya sospechaba desde el principio. Jack reconoció el nombre, reconoció la figura por susurros y fragmentos de memoria que la conectaban con la tripulación de su hermano, pero decidió no decir nada en voz alta. El destino tiene una extraña forma de unir a las personas, repitió Jack, haciéndose eco de las palabras anteriores de Lafitte. Pero a diferencia de Lafitte, el significado de la declaración de Jack tenía un peso que solo él entendía. Mucho había cambiado desde que Lafitte se unió oficialmente a la tripulación. Tanto Aramaki como B notaron rápidamente la diferencia, aunque no lo comentaran abiertamente. Con Lafitte como su navegante, ya no tenían que navegar temerariamente entre tormentas impredecibles y corrientes peligrosas. En el pasado, la malvada moza simplemente se preparaba para cualquier adversidad, confiando en el instinto y la suerte de ella para salir adelante. No era exactamente un problema, ya que hasta ahora lo habían logrado, pero seguía siendo una carga constante que consumía tiempo y energía. Ahora, sin embargo, las tormentas se evitaban a menudo por completo, lo que permitía viajes más tranquilos y menos interrupciones repentinas. Este cambio significó que Aramaki tuvo más tiempo libre para centrarse por completo en su desarrollo personal, afinando su control tanto de su fruta del diablo como de su Aki. B, mientras tanto, continuó dedicando su tiempo a sus propias aficiones y rutinas, a menudo rapeando o experimentando con sus habilidades cuando el aburrimiento lo asaltaba. En cuanto a Jack, el cambio fue más complicado. Con menos caos a su alrededor, se encontró con aún más tiempo para meditar.
Llevaba más de 2 años estancado en la misma etapa del método Hércules, sin lograr ningún avance visible a pesar de su incansable esfuerzo. El entrenamiento físico ya no le permitía progresar, solo le ayudaba a mantener su cuerpo. Necesitaba algo más profundo. Ahora que había consumido la fruta del diablo, su meditación ya no consistía solo en alinear mente, cuerpo y alma. También consistía en intentar acceder al poder interior, comprenderlo y controlarlo. Pero cuanto más tiempo pasaba Jack en silencio, más se daba cuenta de que la ira que se gestaba en su interior no desaparecía. No importaba si intentaba reprimirla, ignorarla o canalizarla. Siempre permanecía, acechando constantemente bajo la superficie. Era algo de lo que no podía escapar. Empezó a pensar en personajes de sus recuerdos, aquellos que vivían con la rabia como fuente de fuerza. El primero que le vino a la mente fue Kratos, el hombre que redujo el Olimpo a cenizas, alimentado únicamente por su ira inagotable hacia los dioses. Creo que debo aceptar esta ira, pero no dejarme vencer por ella, murmuró Jack para sí mismo durante una sesión de meditación. Con ese pensamiento, comenzó a fundirse con la tormenta que existía en su mente. Pero esta vez, en lugar de encontrarse en un lugar familiar con una tormenta furiosa, llegó a un lugar diferente. No era solo una tormenta, era la tormenta, abrumadora en su magnitud. Los truenos resonaban constantemente, los relámpagos lo golpeaban desde todas direcciones y los vientos rugían con violencia, presionando contra su cuerpo como si intentaran aplastarlo. Se sentía como la encarnación pura de su ira, magnificada por la voluntad de la propia fruta del diablo. Cuanto más la había reprimido Jack con el tiempo, más fuerte y obstinada se había vuelto, esperando la oportunidad de liberarse. La tormenta no solo lo ponía a prueba, sino que intentaba controlarlo, doblegar su voluntad y devorar su identidad. Pero Jack no era alguien que se dejara controlar. Era, por encima de todo, dueño de sí mismo. En lugar de resistirse ciegamente, aceptó la tormenta. Permitió que el poder y la furia fluyeran por su cuerpo, sin rechazarla ni dejar que dictara sus acciones. Acogió la tormenta como parte de sí mismo, pero no hizo nada para que se apoderara de su ser. La fruta contraatacará, intentando borrar la personalidad de Jack y reemplazarla con puro instinto y rabia. Fracasó, pero incluso en su fracaso, siguió presionándolo. Cuanto más resistía, más sutiles se volvían los cambios. Moldeaban su cuerpo, cambiaban su apariencia e influían en su espíritu de maneras que no eran inmediatamente obvias. Todos los días, Jack pasaba más de 5 horas meditando, siguiendo el mismo proceso. Permitía que la tormenta de ira lo atravesara, sintiéndola correr por sus venas, pero nunca actuaba en consecuencia. Su tripulación no podía ignorar los cambios que observaban. Día tras día, el cabello de Jack, antes completamente negro, comenzaba a cambiar de color. Mechones blancos aparecían lentamente, extendiéndose por su cabeza poco a poco, como si la tormenta interior dejara su huella en el exterior. ¿Qué crees que le pasa al capitán?, preguntó Lafitte una tarde, rompiendo el silencio que se respiraba mientras observaba a Jack sentado con las piernas cruzadas en cubierta. Lafitte se había incorporado hacía poco y no tenía el mismo contexto que los demás. Ya había comido una fruta del diablo antes, y desde entonces ha estado así, respondió Aramaki con naturalidad, sin que su tono denotara preocupación. Para él, el comportamiento de Jack no era inusual, era solo otro desafío. No le preocupaba su bienestar porque, para él, Jack siempre salía adelante. Tampoco dio largas explicaciones, se limitó a asentir, mostrando la misma confianza. Lafitte ladeó la cabeza ligeramente, intrigado. La voluntad de la fruta del diablo intenta consumir su personalidad original. De hecho, es común en las frutas Zoan, sobre todo en las míticas. Cuanto más fuerte es la fruta, más fuerte es su voluntad. Con razón está cambiando tan lentamente. ¿Pero no te preocupa en lo más mínimo? No realmente, respondió Aramaki con una leve sonrisa. Siempre ha sido así. Jack no se deja vencer por la voluntad ajena. Superará la situación, como siempre. Al oír esto, Lafitte sintió una extraña sensación de tranquilidad. Ya se había vuelto leal a Jack, incluso en el poco tiempo transcurrido desde que se unió a la tripulación, pero esto solo la consolidó aún más. Lafitte creía profundamente en el destino, y si Jack era un compañero elegido por el destino, entonces no había necesidad de dudar. Un hombre así no estaba destinado a ser quebrantado. Mientras tanto, dentro del espacio mental de Jack, se encontraba solo cuando la tormenta que lo rodeaba cambió repentinamente.
Las interminables nubes de tormenta comenzaron a arremolinarse en un solo punto, y de ese caos emergió una figura, con todo su cuerpo envuelto en relámpagos. A diferencia de la tormenta que había enfrentado antes, esta había adquirido una forma sólida. La figura tenía 4 brazos, cada uno de los cuales brillaba con una energía violenta. No era el mismo ser que había visto chocando con Nika, sino una presencia completamente distinta y extraña en su aura. La figura envuelta en rayos levantó los 4 brazos a la vez, emitiendo un rugido ensordecedor que sacudió todo el paisaje mental. Un rayo brotó del cuerpo de Jack en respuesta, golpeando hacia afuera sin control, pero Jack solo entrecerró los ojos y miró al ser con confianza. Así se ve el despertar. Llevo menos de un año con esta fruta del diablo, y ya estoy a punto de despertar. Pero si es cierto, ¿por qué esta figura es tan diferente a la que vi antes? ¿Será un guardián, o quizás una representación de la propia fruta? ¿Por qué esta fruta del diablo se siente tan extraña en comparación con otras? Pensó Jack, con la mente acelerada mientras la figura daba el primer paso. La criatura no esperó. Emitió un chillido agudo y penetrante que resonó en el cráneo de Jack, y luego le lanzó una enorme lanza forjada completamente con rayos. Jack apretó los puños y se preparó, sintiendo la tormenta que se desataba en su interior. Los dos chocaron de inmediato. Su lucha no fue de palabras, sino de puños, guiados por el instinto. Cada golpe implicaba no solo fuerza física, sino también fuerza de voluntad, como si estuvieran probando quién dominaría la tormenta. Jack se enfrentó de frente, su confianza lo impulsaba a seguir adelante, aunque esta batalla se libraba en su mente. La figura blandió sus 2 brazos izquierdos en un golpe aplastante, y Jack lo interceptó con ambas manos, absorbiendo el impulso antes de redirigirlo. Se giró para contraatacar, asestando un golpe al torso de la figura. Sin embargo, la criatura no estaba desprevenida. Bloqueó el ataque con los 2 brazos restantes, y saltaron chispas donde sus puños se encontraron. En ese mismo instante, desató un rayo a quemarropa directamente en la cara de Jack. Jack no se inmutó. En lugar de esquivarlo, dejó que el rayo lo quemara, y todo su cuerpo se iluminó con un blanco cegador. En ese mismo instante, asestó un puñetazo con toda su fuerza a la mandíbula de la criatura. Cuando la luz finalmente se desvaneció, ambos seguían en pie, aunque gravemente dañados. La piel de Jack estaba carbonizada por el rayo, y de su cuerpo salía humo. La figura, mientras tanto, había perdido la cabeza por completo. El cuello le había quemado el golpe de Jack. Por un momento, pareció que se habían destruido mutuamente. Pero lenta e inevitablemente, ambos comenzaron a regenerarse. La carne carbonizada de Jack se desprendió a medida que se regeneraba la piel nueva, y la cabeza faltante de la figura se reconstruía gradualmente con el crepitar del rayo. El ciclo de destrucción y recuperación dejó a Jack con una terrible comprensión. Esta batalla no era algo que pudiera terminarse rápidamente. Sin embargo, antes de que pudiera retomar el control, perdió repentinamente la consciencia. Los ojos de Jack se abrieron de golpe y se encontró tumbado en su camarote a bordo del Wicked Wench. Se incorporó, respirando con dificultad, observando a su alrededor. La tormenta había pasado. El mundo volvía a la normalidad. Pero cuando instintivamente intentó transformarse en su forma bestial, se quedó paralizado. Esta vez, su cuerpo había cambiado. En lugar de 2 brazos, ahora tenía 4, cada uno cubierto de un oro brillante, con tenues chispas recorriendo su piel. Los levantó ante sus ojos, sorprendido, pero también intrigado. ¿Esa figura, era yo? Pensó Jack, con la pregunta resonando sin cesar en su mente mientras recuperaba lentamente su forma humana.